El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del New Horizon y observaba las estrellas a través de la pantalla principal. 3 años después de su misión al espacio profundo, su tripulación había cartografiado 17 nuevos sistemas estelares y no había encontrado más que planetas vacíos y rocas muertas. La emoción de la exploración había dado paso a la rutina. Pero hoy se sentía diferente. Capitán, estoy captando algo extraño. La oficial de comunicaciones, Lisa Park, llamó desde su puesto. Sus dedos se movían rápidamente por el panel de control mientras afinaba los sensores. Estas no son señales naturales. Jake se acercó a su puesto y miró la pantalla. Ondas de datos se desplazaban por la pantalla en patrones que no tenían sentido para él. ¿Qué tipo de señales? Secuencias matemáticas, respondió Lisa. Números primos, patrones de Fibonacci, progresiones geométricas. Alguien intenta hablar con nosotros. El Dr. Ben Carter, el lingüista y experto en xenobiología de la nave, llegó corriendo desde su puesto de investigación. Le temblaban ligeramente las manos mientras estudiaba los datos. Aquí está, susurró. Este es el primer contacto real. Jake sintió que se le aceleraba el corazón. La humanidad llevaba décadas buscando las estrellas, siempre con la esperanza de encontrar pruebas de que no estaban solos en el universo. Ahora esa prueba llegaba directamente a sus ordenadores. Envía una respuesta, ordenó Jake. Usa los mismos patrones matemáticos, pero añade nuestras propias secuencias. Hazle saber que lo entendemos. Ben trabajó 2 horas elaborando el primer mensaje de la humanidad a una civilización alienígena. Enviaron números primos, constantes matemáticas y ecuaciones físicas básicas. Luego esperaron. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Complejos flujos de datos inundaron su red de comunicaciones, mucho más avanzados que cualquier cosa que la Tierra hubiera producido jamás. El software de traducción de Ben trabajaba frenéticamente para decodificar el idioma alienígena. Capitán, dijo Ben con la voz tensa por la preocupación. Tengo una traducción parcial. ¿Qué dicen?, leyó Ben en su pantalla. Se hacen llamar la hegemonía. Exigen conocer nuestro nivel tecnológico, tamaño de la población y capacidades militares. Jake frunció el ceño. Esas no eran las preguntas que esperaba de un primer contacto pacífico. ¿Qué más? Quieren saber si tenemos colonias más allá de nuestro sistema natal. Quieren una lista completa de nuestros asentamientos y estaciones espaciales. El puente quedó en silencio. Todos comprendieron las implicaciones. No eran exploradores ni científicos. Parecía un interrogatorio militar. Envíenles información sobre nuestras intenciones pacíficas, decidió Jake. Háblenles de la cultura de la Tierra, nuestro arte, nuestro deseo de conocimiento y amistad. Transmitieron todo lo que pudieron sobre la civilización humana, la música, la literatura, los descubrimientos científicos y las enseñanzas filosóficas. Enviaron imágenes de los diversos paisajes de la Tierra y sus miles de millones de habitantes viviendo en relativa paz. La respuesta alienígena llegó 6 horas después, y el rostro de Ben palideció al leer la traducción. Capitán, necesita escuchar esto, dijo Ben en voz baja. No les interesa la amistad. El mensaje era simple y aterrador. La hegemonía declaró que cualquier especie capaz de viajar más rápido que la luz representaba una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. La humanidad tenía exactamente 1 año terrestre para cesar toda exploración espacial, abandonar todas las colonias y estaciones espaciales más allá del sistema solar terrestre y someterse a la supervisión de la hegemonía. Nos están dando un ultimátum, continuó Ben. Rendición total o aniquilación completa. Jake sintió que un terror frío lo invadía. Envíen esto a la Tierra inmediatamente. El almirante Sullivan necesita saber a qué nos enfrentamos. La explosión de comunicación cuántica llegó a la Tierra 3 días después. La almirante Kate Sullivan leyó el informe en su oficina del Comando de Flota e inmediatamente convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Global. Damas y caballeros, Kate se dirigió a los líderes reunidos. Tenemos un problema que hace que todos los conflictos humanos anteriores parezcan una disputa de patio de recreo. Mostró el mensaje alienígena en la pantalla principal. La hegemonía no está interesada en la negociación, el comercio ni la paz. Coexistencia. Consideran a cualquier especie espacial como una amenaza que debe ser eliminada. El presidente Don Williams se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué sabemos de sus capacidades? Nuestros sensores de espacio profundo han detectado señales de energía masiva que se dirigen hacia nuestro sistema solar, respondió Kate.
Naves más grandes que cualquier otra que hayamos construido, impulsadas por tecnología que desconocemos. La DRA. Amy Rodríguez, la principal experta en xenobiología de la Tierra, había estado estudiando cada dato del encuentro con el Nuevo Horizonte. Se puso de pie para dirigirse al Consejo. He estado analizando sus patrones de comunicación y referencias históricas en su base de datos. Amy dijo, los Igemani han estado haciendo esto durante miles de años. Han contactado con 47 especies diferentes en nuestra región galáctica. ¿Qué pasó con esas especies?, preguntó Williams. La expresión de Amy era sombría. 39 se sometieron inmediatamente y se convirtieron en mundos esclavistas. 8 optaron por resistir, y esos 8 se extinguieron por completo. Sin supervivientes, sin colonias restantes. No hay rastro de su existencia, salvo en los registros de la hegemonía. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Kate Sullivan miró a los líderes de la humanidad alrededor de la mesa y vio la misma comprensión en todos los rostros. La Tierra se había topado con una galaxia gobernada por seres que nunca habían encontrado resistencia significativa. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Williams. 11 meses y 16 días hasta la fecha límite, respondió Kate. Nuestros exploradores informan que las naves de la Hegemonía se están concentrando en los confines de nuestro sistema solar. La voz del Dr. Carter llegó, a través del enlace de comunicación del Nuevo Horizonte. Hay algo más que necesitas saber. He estado estudiando sus patrones lingüísticos y referencias culturales. La Hegemonía no solo derrota a otras especies. Las borra por completo de la historia galáctica. Amy asintió con gravedad. Todas las especies con las que se han topado se rindieron a los pocos días del primer contacto o murieron luchando con armas primitivas. Nunca se han enfrentado a un oponente que contraatacara con tecnología avanzada y conocimiento táctico. Porque nunca le dieron tiempo a nadie para prepararse, Kate se dio cuenta. Aparecen, exigen la rendición y atacan antes de que sus objetivos puedan organizar una defensa real. William se levantó lentamente. Entonces tenemos que tomar una decisión. Someternos a la esclavitud o enfrentarnos a la extinción. Podría haber una tercera opción, dijo Amy en voz baja. ¿Y si no nos limitamos a contraatacar? ¿Y si contraatacamos de una forma que nunca antes han visto? Kate arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Todas las especies que han destruido lucharon solas, explicó Amy. Pero, ¿y si pudiéramos encontrar una manera de advertir a otras civilizaciones? ¿Y si pudiéramos enseñar a la galaxia a resistir? La idea flotaba en el aire como un desafío al universo mismo. La humanidad siempre había sido obstinada, siempre dispuesta a luchar contra adversidades imposibles. Ahora se enfrentan a las mayores adversidades imposibles de la historia. Williams miró alrededor de la mesa una última vez. Tenemos 11 meses para prepararnos para una guerra contra los dioses. Pongámonos a trabajar. 11 meses pasaron más rápido de lo que nadie creía posible. El presidente Dan Williams se encontraba en el centro de mando, enterrado a 5 kilómetros bajo las montañas de Colorado, observando la cuenta regresiva en la pantalla principal. 3 días, 14 horas y 22 minutos hasta la fecha límite de la hegemonía, el año pasado, habían transformado la civilización humana de maneras inimaginables. Todos los astilleros del sistema solar trabajaban sin descanso construyendo naves defensivas. Todos los científicos se centraban en comprender la tecnología alienígena a partir de los datos recopilados por el Nuevo Horizonte. Todos los líderes militares estudiaban la limitada información sobre las tácticas de la hegemonía. El comandante Nick Tyler revisó los informes de estado de la flota por 100ª vez ese día. Toda la Fuerza de Defensa Espacial de la Humanidad constaba de 187 naves. La mayoría eran naves de carga reconvertidas con armas instaladas apresuradamente. Algunas eran naves de guerra construidas específicamente para ese fin, cuya construcción se había acelerado en tiempo récord. No es suficiente, murmuró Nick para sí mismo mientras revisaba las cifras. La flota de la hegemonía había sido detectada en los confines del sistema solar hacía 2 semanas. Sus naves se contaban por miles, cada una más grande que la mayor estación espacial de inteligencia de la Tierra. La oficial Sue Morgan se acercó a su estación con los últimos datos de reconocimiento. La flota alienígena se ha trasladado a la órbita de Júpiter, informó. Nuestros sensores de largo alcance muestran al menos 3000 naves, posiblemente más. Nick observó la pantalla táctica que mostraba la enorme formación alienígena. Puntos rojos llenaban la pantalla como una plaga digital que se extendía por el sistema solar exterior. Cada punto representaba una nave capaz de destruir una ciudad humana entera.
¿Algún cambio en sus patrones de comunicación?, preguntó Nick. Nada, respondió Sue. Silencio total desde que llegaron. Solo están esperando. En otra sección del búnker, el ingeniero jefe Ryan Adams trabajaba frenéticamente en el proyecto hecho. La red de comunicación por entrelazamiento cuántico era el proyecto tecnológico más ambicioso de la humanidad, diseñado para enviar mensajes a través de distancias galácticas. Al instante, ¿cuánto tiempo más?, preguntó la doctora Amy Rodríguez mientras observaba a Ryan calibrar el enorme transmisor. 6 horas si todo sale a la perfección, respondió Ryan sin levantar la vista de su trabajo. 12 horas si surge algún problema. Amy asintió con gravedad. El proyecto ECHO era su plan B, su forma de enviar un mensaje más allá del sistema solar si ocurría lo peor. El mensaje ya estaba preparado y cargado en los bancos de memoria del sistema. La general Lynn Brooks coordinó la evacuación de los niños de la Tierra a refugios subterráneos profundos excavados en roca sólida. Los refugios podrían albergar vida durante décadas, pero todos sabían que probablemente estaban construyendo tumbas en lugar de santuarios. ¿Cuántos transportes más?, preguntó Lynn. Aún hay que trasladar a 47.000 niños, fue la respuesta. Nos estamos quedando sin tiempo. Lynn observó a través de las cámaras de seguridad cómo las familias se despedían de sus miembros más pequeños. Los padres intentaron ser valientes al entregar a niños que tal vez nunca volverían a ver la luz del sol. Las escenas le rompieron el corazón, pero siguió trabajando en la superficie. La vida normal había. Hace meses. Las principales ciudades estaban vacías, salvo por el personal esencial y los voluntarios que se negaron a evacuar. Todos sabían lo que se avecinaba, pero algunos optaron por afrontarlo en sus hogares en lugar de esconderse bajo tierra. La transmisión final de la hegemonía llegó justo a tiempo. Todos los dispositivos de comunicación de la Tierra recibieron el mismo mensaje simultáneamente. La voz alienígena habló a través de un software de traducción que la hizo sonar fría y mecánica. Especie primitiva del tercer planeta, comenzó el mensaje. Su tiempo de obediencia ha terminado. Ahora recibirán nuestras condiciones para su existencia continua. El presidente Williams reunió a los miembros restantes de su gabinete alrededor de la mesa de conferencias. Fuera de su refugio enterrado, el mundo esperaba a que los líderes de la humanidad decidieran el destino de su especie. Las condiciones de la hegemonía eran simples y categóricas. Todo asentamiento humano fuera de la Tierra sería evacuado y destruido. Todas las naves con capacidad espacial serían entregadas. La población de la Tierra se reduciría a 500 millones de individuos seleccionados según los criterios de hegemonía. Los miles de millones restantes serían eliminados como exceso de población. Quieren convertirnos en jardineros, dijo William en voz baja después de leer los términos completos. Una pequeña población para mantener la Tierra como un mundo preservado mientras desmantelan nuestro sistema solar. La almirante Kate Sullivan activó el enlace de comunicación con el mando de la flota. Nick, ¿cuál es el estado de nuestras posiciones defensivas? La voz del comandante Tyler resonó por los altavoces. Todas las naves están en posición alrededor de la Tierra y la Luna. Estamos tan preparados como nunca. Eso no está muy preparado, observó Williams. Kate asintió. Nuestra mejor estimación nos da unas 6 horas contra su flota, probablemente menos. El Dr. Ben Carter había pasado el año estudiando cada dato sobre la hegemonía. Levantó la vista de su estación de investigación con los ojos rojos tras meses de insomnio. Hay algo que todos deben entender, dijo Ben. En toda su historia registrada, la hegemonía nunca ha tenido que librar una guerra real. Todas las especies con las que se han topado se rindieron inmediatamente o fueron destruidas antes de organizar una resistencia organizada. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Williams. Significa que esperan que nos rindamos, añadió Amy. Toda su estrategia se basa en una fuerza abrumadora seguida de una capitulación instantánea. Williams se levantó y caminó hacia la pantalla principal, que mostraba la Tierra desde la órbita. La canica azul lucía pacífica y hermosa, ajena a las naves alienígenas que se movían hacia posiciones de ataque. Ryan, ¿está listo el proyecto ECHO?, preguntó Williams. Sí, señor, respondió Ryan. Podemos transmitir en cualquier momento. Williams respiró hondo y miró a su alrededor, al último gobierno de la humanidad. Estas pocas docenas de personas tomarían la decisión que determinaría si los humanos se convertían en esclavos o luchaban por el derecho a existir como especie libre. La hegemonía nos ofrece esclavitud disfrazada de misericordia. William dijo finalmente,
Quieren mantener con vida a los humanos justo para que la Tierra siga siendo su mundo privado. Hizo una pausa y miró a cada persona a los ojos. Llevo 11 meses pensando en esto. Cada noche me hago la misma pregunta. ¿Qué tipo de especie queremos ser? El general Brooks habló primero. ¿Una especie libre o ninguna especie? La voz del comandante Tyler llegó a través del enlace de comunicación. Señor, la flota alienígena se está moviendo hacia la órbita terrestre. Solicitan nuestra respuesta. Williams regresó a la consola de comunicación. Abra un canal con la flota de la hegemonía. El canal se abrió con una ráfaga de estática. Williams habló con claridad y calma por el micrófono, sabiendo que sus palabras serían traducidas y transmitidas a todas las naves alienígenas que rodeaban la Tierra. Soy el presidente Dan Williams de la especie humana, comenzó. Hemos considerado sus términos cuidadosamente. Hizo una pausa y miró a su alrededor una vez más. Todos los rostros mostraban la misma expresión de severa determinación. Nuestra respuesta es no. El canal de comunicación quedó en silencio. Durante 30 segundos, no ocurrió nada. Entonces, los primeros rayos de energía de la hegemonía comenzaron a impactar las ciudades de la Tierra. Ryan Williams gritó mientras las explosiones iluminaban las pantallas de la superficie. Activen el proyecto ECHO. Envíen el mensaje. El primer rayo de energía impactó la ciudad de Nueva York exactamente a las 1400 horas. Jefe el ingeniero Ryan Adams observó las pantallas de la superficie mientras edificios más antiguos que los vuelos espaciales se convertían en polvo y llamas. Sus manos se movieron por los controles de eco del proyecto mientras la montaña se estremecía por el bombardeo orbital. La matriz cuántica está en línea, anunció Ryan al centro de mando. Estamos conectados con todos los sistemas habitados en un radio de 50 años luz. El presidente Dan Williams estaba detrás del director de comunicaciones Matt Baker mientras se preparaba para enviar el último mensaje de la humanidad a la galaxia. La transmisión no fue lo que nadie esperaba. No hubo súplicas de ayuda, ni gritos desesperados de rescate, ni peticiones de clemencia alienígena. Comience la transmisión, ordenó Williams. Matt activó la matriz de transmisión cuántica. A lo largo de la galaxia, todas las especies capaces de recibir comunicaciones de largo alcance repentinamente. Solo oyeron algo inédito en su historia. Una declaración de guerra contra la propia hegemonía. El Dr. Ben Carter había dedicado 3 meses a escribir el mensaje. Empezó con los conflictos más sangrientos de la Tierra, empezando por antiguas batallas libradas con armas primitivas. El mensaje detallaba cada gran guerra humana, cada vez que fuerzas menores resistieron contra adversidades inimaginables, cada caso en que los humanos eligieron la muerte antes que la rendición. La transmisión mostraba la batalla de Termopoli, donde 300 espartanos resistieron a un ejército enorme hasta la muerte. Describía el asedio de El Álamo, donde los defensores lucharon hasta el último hombre antes que rendirse. Abarcaba Stalingrado, donde los humanos se pelearon por cada edificio y esquina durante meses. No somos una especie pacífica, explicó la voz grabada de Carter a los extraterrestres que escuchaban a lo largo de la galaxia. Hemos estado librando guerras durante toda nuestra historia. Luchamos entre nosotros. Luchamos contra la naturaleza. Luchamos contra adversidades inimaginables y ahora luchamos contra ustedes. El mensaje continuó mientras numerosos rayos destruían Londres, Tokio y Sídney. La transmisión de Carter explicó el enfoque único de la humanidad para la guerra. Mientras otras especies luchaban por ganar, los humanos luchaban por luchar. Mientras otros buscaban victorias rápidas, los humanos se especializaban en hacer que las guerras duraran lo máximo posible. Creen entender la guerra porque han conquistado 47 especies, continuó el mensaje. Pero nunca han luchado contra una especie que considere la guerra como una educación. En la base Luna, el capitán Jake Morrison comandaba la última instalación militar humana en funcionamiento. Su tripulación había pasado meses aplicando ingeniería inversa a la tecnología de hegemonía a partir de escombros recuperados. Descubrieron debilidades en los sistemas de escudos alienígenas y encontraron maneras de adaptar armas humanas. Agreguen nuestros datos tácticos a la transmisión, ordenó Morrison a su equipo técnico. Toda especie que escuche necesita saber cómo dañar estas cosas. La transmisión comenzó incluyendo información detallada sobre las vulnerabilidades de la hegemonía. Sus escudos de energía podían sobrecargarse con armas de pulso rápido. Los agujeros de sus naves eran vulnerables a frecuencias de radiación específicas. Sus sistemas de comunicación utilizaban patrones de cifrado predecibles.
La tripulación de Morrison también había aprendido algo crucial sobre la psicología de los Hegemony. Los alienígenas nunca habían encontrado resistencia adaptativa. Cuando los humanos cambiaban de táctica, los Hegemony tardaban semanas en responder. Cuando los humanos desarrollaban nuevas armas, los alienígenas necesitaban meses para contrarrestarlas. Piensan como conquistadores, no como guerreros, explicó Morrison en su añadido al mensaje. Esperan la victoria, así que no saben cómo manejar la derrota. En el centro de mando enterrado, la general Lynn Brooks añadió su propia sección a la transmisión. Transmitió coordenadas de escondites de armas ocultos repartidos por toda la galaxia. Las naves de exploración de la Tierra habían estado colocando estos escondites en secreto durante décadas, sin saber que se convertirían en herramientas de rebelión galáctica para todas las especies esclavizadas que los escuchaban. La voz de Brooks resonó a través del espacio. Les dejamos regalos. Armas diseñadas para matar a los soldados de los Hegemony, explosivos que pueden destruir sus instalaciones, equipos de comunicación que sus sensores no pueden detectar. La DRA. Amy Rodríguez contribuyó con la parte más peligrosa del mensaje. Transmitió datos biológicos y genéticos completos sobre la especie hegemónica, incluyendo información detallada sobre su fisiología y debilidades. No son dioses, explicó Rodríguez a la galaxia. Sangran, mueren, sienten dolor, y ahora saben exactamente cómo matarlos. La transmisión cuántica se hizo más fuerte a medida que Ryan Adams aumentaba la potencia de la señal. El mensaje llegaba a sistemas a cientos de años luz de distancia, con información que la hegemonía había mantenido en secreto durante milenios. La superficie terrestre seguía ardiendo mientras la transmisión entraba en su fase final. El propio presidente Williams habló. Las palabras finales, con voz tranquila y firme a pesar de las explosiones que sacudían la montaña. Somos humanidad, dijo William al transmisor. Hemos sido esclavos de reyes, emperadores y dictadores. Hemos sido conquistados por ejércitos, plagas y desastres. Pero siempre luchamos. Siempre resistimos y nunca nos dejamos conquistar. Hizo una pausa cuando otra explosión masiva iluminó las pantallas de la superficie. Ciudades enteras desaparecían bajo el bombardeo alienígena, pero la matriz cuántica seguía transmitiendo. La hegemonía cree que nos está destruyendo. Williams continuó, se equivocan. Nos están creando. Cada humano que muere hoy enseña a los supervivientes a luchar mejor. Cada ciudad que destruyen se convierte en una lección de resistencia para la galaxia. El mensaje comenzó a repetirse en todas las frecuencias, transportado por entrelazamiento cuántico a todos los rincones del espacio conocido. Matt Baker monitoreó la intensidad de la transmisión y confirmó que las especies de toda la galaxia estaban recibiendo el último regalo de la Tierra. A todas las especies que escuchan, concluyó Williams, ya no están solos. Ya no están indefensos. Les estamos enseñando a luchar, a resistir, como hacer sangrar a tus opresores por cada victoria. Williams observó el centro de mando del último gobierno de la humanidad. La hegemonía eligió esta guerra cuando exigió nuestra rendición. Ahora que se enfrenten a lo que la humanidad ha enfrentado durante miles de años. Una guerra sin fin. La transmisión terminó con las coordenadas de los puntos de encuentro dispersos por la galaxia e instrucciones detalladas para organizar las células de resistencia. El mensaje final de la Tierra no fue una despedida. Fue una transmisión de reclutamiento para la mayor organización militar de la historia galáctica. Ryan Adams confirmó que la matriz cuántica había alcanzado con éxito todos los sistemas habitados dentro del alcance de transmisión. El mensaje se propagaba de especie en especie, copiado y retransmitido por seres que nunca antes habían oído la palabra desafío. Mensaje entregado, informó Ryan. Todos los mundos esclavizados de la galaxia ahora saben cómo defenderse. Sobre sus cabezas, la Tierra ardía bajo las armas alienígenas. Pero al otro lado de las estrellas, algo nuevo estaban haciendo. La primera rebelión de la galaxia contra la hegemonía. Enseñado por una especie que nunca había aprendido a rendirse. Matt Baker recogió informes dispersos de sus puestos de escucha ocultos por todo el sistema solar. Señor, estamos recibiendo transmisiones de respuesta. Varias especies alienígenas están acusando recibo de nuestro mensaje. William sonrió con tristeza mientras otra explosión sacudía la montaña. Entonces nuestro trabajo aquí está terminado. Veamos cómo la hegemonía maneja una galaxia llena de humanos. El mensaje cuántico de la Tierra llegó a KF' exactamente 18 horas después del inicio de la transmisión.
El ingeniero Zelketic estaba trabajando en su turno obligatorio en la planta de fusión de Hegemony cuando su dispositivo de comunicación oculto comenzó a recibir la extraña transmisión. Durante 3 siglos, los reptilianos Ketn habían servido a los Hegemony sin cuestionamientos. Su mundo proporcionaba materiales industriales al imperio alienígena y su gente vivía en ciudades cuidadosamente controladas, diseñadas para maximizar la productividad. Ningún Katan había hablado jamás en contra de sus amos. Zal escuchó la transmisión humana con creciente asombro. Estos seres llamados humanos, en realidad luchaban contra la hegemonía y compartían todo lo que habían aprendido sobre las debilidades alienígenas. La transmisión incluía datos técnicos detallados sobre los generadores de escudos de Hegemony. Según el análisis humano, los escudos podían sobrecargarse al apuntar a resonancias de frecuencia específicas. So sabía exactamente dónde se encontraban esos generadores de escudos en su mundo. 3 días después, todas las instalaciones principales de la hegemonía en Ketprime perdieron energía simultáneamente. Los trabajadores reptilianos habían seguido las instrucciones humanas al pie de la letra, utilizando equipos industriales para crear los pulsos de frecuencia precisos necesarios para destruir la tecnología alienígena. Cel observaba a través de la ventana de su taller cómo los soldados de Hegemony corrían frenéticamente entre edificios humeantes. Por primera vez en 300 años, los alienígenas parecían asustados. El alto comandante Turlos, del Mitai acuático, recibió el mensaje de la Tierra mientras se escondía en las profundas fosas oceánicas de su mundo natal. Los Merti habían sido esclavizados durante más de 1000 años, obligados a extraer minerales raros del fondo oceánico de su planeta. El mensaje humano incluía coordenadas de escondites de armas ocultos por toda la galaxia. Según los datos, un escondite se encontraba en las llanuras abisales de la fosa oceánica más profunda de Andoriana. Turlo dirigió a un equipo de sus mejores nadadores hasta las coordenadas y encontró exactamente lo que los humanos habían prometido: armas avanzadas diseñadas específicamente para combatir a los Hegemony, ocultas en contenedores sellados que habían esperado siglos este momento. Los Mertai atacaron 3 semanas después, durante el cambio de turno nocturno en la plataforma minera orbital. Soldados Hegemony, que nunca habían aprendido a luchar bajo el agua, se vieron arrastrados a las profundidades por seres que se mueven por el agua como los humanos por el aire en cuestión de días. Ataques similares ocurrían en docenas de mundos. El mensaje humano se había propagado de un sistema a otro, copiado y retransmitido por especies que de repente comprendieron que la resistencia era posible en la Tierra. La guerra continuó con una intensidad salvaje. El coronel Chris Parker lideró a un equipo de supervivientes a través de las ruinas de Chicago, utilizando tácticas de guerrilla que la hegemonía jamás había experimentado. Los extraterrestres controlaban el cielo y las principales ciudades, pero los humanos habían aprendido a luchar desde alcantarillas, túneles de metro y búnkeres enterrados. El equipo de Parker había capturado varias armas de la hegemonía y había aprendido a usarlas contra sus creadores. Los extraterrestres utilizaban sistemas basados en energía que requerían condiciones atmosféricas específicas para funcionar correctamente en el aire sofocante de los escombros llenos de humo de la Tierra. Sus armas a menudo fallaban en momentos cruciales. Diseñaron su equipo para entornos limpios, explicó Parker a su escuadrón mientras preparaban otra emboscada. Nunca habían tenido que luchar en un mundo que ya habían destruido. La DRA. Jill Thompson trabajaba en un laboratorio oculto bajo las ruinas de Denver, desarrollando productos biológicos. Armas alienígenas diseñadas para atacar la fisiología de la hegemonía. Los alienígenas cometieron un error crucial al usar las instalaciones médicas de la Tierra para estudiar la biología humana. Thompson tenía acceso a escaneos detallados de los sistemas internos de la hegemonía. Su primera arma fue simple pero efectiva. Un virus modificado que atacaba los sistemas respiratorios de los alienígenas, diseñado para propagarse a través de sus sistemas de reciclaje de aire, fue liberado por el equipo de Thompson en los sistemas de ventilación de todas las instalaciones terrestres de la hegemonía a las que pudieron acceder. Los soldados alienígenas comenzaron a enfermar en cuestión de horas. Sus equipos médicos carecían de experiencia en el tratamiento de enfermedades diseñadas por un enemigo que comprendía su biología mejor que ellos. La almirante Kate Sullivan comandaba la última flota humana desde una base oculta excavada en un asteroide en el sistema solar exterior. Sus naves resultaron gravemente dañadas y eran superadas en número por 1001. Pero habían aprendido algo que la hegemonía nunca esperó. Los pilotos humanos se adaptaban más rápido que los alienígenas. La tecnología podía contrarrestarlos. Cada batalla enseñaba a las tripulaciones de Sullivan nuevas formas de explotar las debilidades de la hegemonía. Aprendieron a usar la abrumadora potencia de fuego alienígena contra ellos,
posicionando naves humanas dañadas donde las armas alienígenas destruirían sus propias fuerzas. Luchan como si temieran perder naves, observó Sullivan durante un combate. Luchamos como si ya estuviéramos muertos. La red de comunicación cuántica establecida por el último mensaje de la Tierra comenzó a transmitir informes de toda la galaxia. Especies que habían permanecido en silencio durante milenios de repente coordinaban ataques contra sus opresores. El Comando Supremo y Gemini recibió los primeros informes de una rebelión generalizada 6 semanas después de la transmisión de la Tierra. Los mundos industriales experimentaban fallos en los equipos. Las operaciones mineras estaban siendo saboteadas. Las poblaciones esclavas desaparecían en escondites. Eso no debería existir. El comandante supremo Bor estudió los informes con creciente alarma. En su millón de años de historia, los Gemini nunca se habían enfrentado a una resistencia coordinada en varios mundos. Planetas individuales se habían rebelado antes, pero esos levantamientos siempre eran aislados y fáciles de aplastar. Esto era diferente. Las rebeliones ocurrían simultáneamente en cientos de sistemas, utilizando tácticas y equipos idénticos. Alguien estaba enseñando a la especie esclava a luchar eficazmente. Encuentren la fuente de esta coordinación, ordenó Bort a sus oficiales de inteligencia. Encuentren quién organiza estos ataques. La investigación los condujo de vuelta a la transmisión cuántica de la Tierra. Los analistas de la hegemonía descubrieron que los humanos habían transmitido un manual completo para la rebelión galáctica, incluyendo información detallada sobre las debilidades alienígenas que habían sido secretos celosamente guardados. ¿Cómo descubrieron nuestras vulnerabilidades biológicas? Bor preguntó. ¿Cómo descubrieron nuestras frecuencias de escudo? La respuesta vino de la flota que rodeaba la Tierra. Los supervivientes humanos habían estado capturando equipo y soldados alienígenas, estudiando todo sobre la tecnología y la biología de la hegemonía. En tan solo meses de lucha, habían aprendido más sobre sus enemigos que la mayoría de las especies en siglos de esclavitud. Peor aún, los humanos seguían transmitiendo. Transmisores ocultos por todo el sistema solar seguían enviando actualizaciones a la red de resistencia galáctica. Cada innovación táctica humana, cada nueva arma, cada técnica de sabotaje exitosa se compartía con especies esclavizadas de toda la galaxia. Las tácticas de guerra urbana del coronel Parker se utilizaban en mundos industriales, donde los trabajadores esclavos jamás habían visto un bosque. Las armas biológicas del Dr. Thompson estaban siendo adaptadas por bioquímicos alienígenas que jamás habían estudiado ciencias humanas. Las innovaciones de combate espacial del almirante Sullivan estaban siendo empleadas por especies que apenas habían desarrollado el espacio. La hegemonía se enfrentaba a algo que nunca habían imaginado posible. Un enemigo que se volvía más peligroso a medida que era destruido, porque cada derrota enseñaba a la galaxia nuevas formas de resistir. Los informes llegaban de todo el imperio. El sistema Delton había perdido 3 plataformas orbitales debido a ataques coordinados. Las colonias mineras de Próxima habían quedado completamente en silencio. Flotas enteras de guarnición de la hegemonía solicitaban refuerzos para hacer frente a los levantamientos locales. El comandante supremo Bort comprendió la magnitud de su error al leer los últimos informes de inteligencia. Los humanos habían hecho algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían convertido su propia destrucción en un arma que desgarraba la hegemonía desde dentro. Señor, informó su ayudante con nerviosismo. Estaban recibiendo una transmisión de las fuerzas de la resistencia. Se autodenominan Frente de Liberación Galáctica. El mensaje era breve y tenía un tono inequívocamente humano. Hijos de la Tierra, recuerden, los hijos de la Tierra perduran. Los hijos de la Tierra tendrán su venganza. 2 años después del último mensaje de la Tierra, el capitán Alex Reed comandaba una fuerza de ataque multiétnica que se acercaba al mundo Fortaleza y Gemini de Nexus Prime. Su tripulación incluía ingenieros Kayan, especialistas submarinos Mertai. Expertos en comunicaciones de Deltin y un puñado de supervivientes humanos que escaparon de la Tierra durante el bombardeo. La nave en sí era una creación híbrida que habría sido imposible antes de que la humanidad enseñara a la galaxia a luchar. La tecnología industrial Kaitan impulsaba los sistemas de sigilo Mertai, mientras que las armas humanas apuntaban diseñadas por supervivientes que habían aprendido a matar dioses. Acercándose a la red de defensa exterior, informó Zephyr desde la estación de ingeniería. El reptil se había convertido en uno de los saboteadores más efectivos de la resistencia galáctica, utilizando conocimientos industriales para destruir instalaciones de Hegemony en docenas de mundos. Alex estudió la pantalla táctica que mostraba las enormes defensas orbitales de Nexus Prime. Hace 3 años,
atacar un mundo fortaleza y Gemini habría sido imposible. Hoy era solo otra misión para el Frente de Liberación Galáctico. Recuerden los protocolos humanos, anunció Alex a su tripulación mixta. No luchamos para ganar rápidamente. Luchamos para hacerles sufrir con cada victoria. El ataque comenzó con ataques coordinados en todo el sistema. Nadadores Mertai se habían infiltrado en las ciudades submarinas de la luna oceánica de Nexus Prime. Saboteadores Kin habían pasado meses colocando explosivos en los astilleros orbitales. Hackers del Thanos habían infectado las redes de comunicación con virus diseñados por programadores humanos. El alto comandante Dot, Turlo, lideró el asalto a las instalaciones submarinas. Sus guerreros Mtai se movían por túneles inundados como fantasmas mortales, usando armas que llevaban siglos esperando este momento en escondites ocultos. Los humanos tenían razón en todo. Turlo informaba a través de la red de comunicación cifrada. La hegemonía diseña sus bases submarinas para especies atmosféricas. No pueden luchar eficazmente en sus propias instalaciones. En la superficie de la Tierra, la guerra había transformado el planeta en algo irreconocible. Los continentes eran páramos marcados donde no quedaban ciudades en pie. Los océanos bullían con radiación y sustancias químicas tóxicas. La atmósfera estaba llena de cenizas y escombros que bloqueaban el sol durante meses. Pero la humanidad resistió. La general Beth Coleman comandaba la última resistencia humana organizada desde una red de túneles excavados en las profundidades del Himalaya. Sus soldados habían aprendido a luchar en condiciones que habrían matado a la mayoría de las demás especies. Respiraban aire envenenado, bebían agua contaminada y comían alimentos cultivados en suelo irradiado. Informe de las células australianas. Anunció su oficial de comunicaciones. Han asaltado con éxito otro depósito de suministros de la hegemonía. Beth sonrió con tristeza. Los alienígenas esperaban que los supervivientes de la Tierra murieran rápidamente en el entorno devastado que habían creado. En cambio, los humanos se habían adaptado a vivir en las ruinas de su propio mundo. Se habían convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. Una especie que prosperó en el infierno. Dot. La numerosa guarnición de la Tierra superaba en número a los supervivientes humanos en una proporción de 50-1, pero los alienígenas estaban perdiendo la guerra de todos modos. Cada humano que moría enseñaba a los supervivientes nuevas formas de luchar. Cada ataque fallido revelaba nuevas debilidades alienígenas que compartir con la resistencia galáctica. Los extraterrestres solicitan otro convoy de suministros, informó la ayuda de Beth. Es el cuarto este mes. Las fuerzas de la Tierra estaban atrapadas en una situación imposible. Controlaban la superficie del planeta, pero no podían eliminar la resistencia humana, que se escondía en túneles, alcantarillas y búnkeres enterrados. Peor aún, cada día que pasaban en la Tierra los debilitaba, mientras que los humanos se fortalecían. Las armas biológicas de la doctora Jill Thompson habían evolucionado hasta convertirse en algo parecido al arte. Su última creación fue una plaga modificada que atacaba los sistemas neuronales hegemónicos, provocando alucinaciones y paranoia que hacían que los soldados alienígenas se atacaran entre sí. Ahora están luchando contra fantasmas, informó Thompson desde su laboratorio subterráneo. Sus propias tropas se están convirtiendo en sus peores enemigos. La red de comunicación cuántica establecida por el último mensaje de la Tierra transmitía informes de toda la galaxia. La guerra se había extendido a más de 300 sistemas, y la hegemonía estaba perdiendo en todos los frentes. El comandante supremo Bor, de pie en su centro de mando a bordo de la nave Fortaleza, de Mingen, observaba cómo su imperio se desmoronaba. Indicadores rojos llenaban la pantalla estratégica, mientras mundo tras mundo informaban de rebeliones exitosas o apagones totales de comunicación. ¿De cuántos sistemas hemos perdido el control total?, preguntó Bor a su oficial de inteligencia. 47 confirmados. Pérdidas, señor. Otros 112 informan de movimientos de resistencia activos que no podemos contener. Bort miró la pantalla con incredulidad. La hegemonía había gobernado la galaxia durante más de 1 millón de años. Habían destruido civilizaciones que existían antes de que los humanos descubrieran el fuego. Ahora, una especie que apenas había alcanzado la velocidad de la luz estaba destrozando su imperio. ¿Qué los hace tan peligrosos?, se preguntó Bort en voz alta. Su ayudante consultó los últimos informes de inteligencia de la Tierra. Según nuestro analista, señor, luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos conocido. Se encontraron. No luchan para alcanzar la victoria. Luchan para asegurarse de que sus enemigos nunca puedan lograrla. O bien el concepto era ajeno a la hegemonía,
que pensaba que cada especie que habían conquistado luchaba para ganar y se rendía cuando la victoria se volvía imposible. Los humanos luchaban por luchar, considerando la guerra en sí misma como su objetivo principal, en lugar de un resultado específico. La fuerza de ataque del Capitán Reed llegó a Nexus Prime justo cuando las defensas orbitales comenzaban a fallar. Kate y los Saboteurs habían hecho su trabajo a la perfección, utilizando las propias armas del mundo fortaleza contra sus defensores. Equipos de desembarco, prepárense para el asalto, ordenó Reed. Recuerden lo que nos enseñaron los humanos. Cada habitación que ocupamos, cada corredor que despejamos, cada enemigo que eliminamos envía un mensaje a la galaxia. El asalto a Nexus Prime se convirtió en el mayor ataque coordinado de la historia galáctica. Cientos de especies que habían sido esclavizadas durante milenios lucharon codo con codo utilizando tácticas desarrolladas por humanos que se habían negado a rendirse. La batalla duró 18 horas. Al terminar, el Frente de Liberación Galáctica controlaba el mundo más fuertemente defendido en el espacio hegemónico. Por primera vez en 1.000.000 de años, los amos de la galaxia habían sido derrotados definitivamente. El centro de mando de Hegemony, capturado, aún contenía equipos de comunicación activos que conectaban con cada rincón de su imperio. Reed se paró frente a la matriz de transmisión y pronunció palabras que se escucharían en toda la galaxia. «Soy la capitana Alex Reed del Frente de Liberación Galáctica», anunció. «Hemos tomado Nexus Prime. Hemos capturado su mundo fortaleza y apenas estamos empezando». Hizo una pausa y miró a su alrededor, a la tripulación mixta de especies que habían aprendido a luchar como humanos. «Hijos de la Tierra, recuerden», continuó Reed, haciendo eco de las palabras que se habían convertido en el grito de batalla de la resistencia galáctica. «Los hijos de la Tierra resisten y los hijos de la Tierra se vengarán». En su puesto de mando enterrado bajo la devastada superficie de la Tierra, la general Coleman recibió la transmisión de Nexus Prime y sonrió. El planeta que la rodeaba era un páramo radiactivo donde nada debería poder sobrevivir. Pero la humanidad no solo había sobrevivido. Le habían enseñado a la galaxia a luchar. Dioses y a ganar. Mensaje recibido, Coleman respondió a través de la red de comunicación cuántica. Los hijos de la Tierra están listos para el siguiente objetivo. La guerra que comenzó con la negativa de la humanidad a rendirse se había convertido en algo que transformaría la galaxia durante milenios. Los Hegemony habían elegido destruir a una especie obstinada. Pero al hacerlo, habían creado miles de especies que jamás aceptarían la derrota. La mayor victoria de la humanidad. La victoria no fue sobrevivir al asalto alienígena. Fue demostrarle al universo que incluso los dioses podían sangrar y que el precio de la tiranía podía finalmente volverse demasiado alto.